Reciban mucha gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor. En estos días, mientras escuchaba una homilía, quien la presidía decía: miren a ver con qué Dios se van a quedar ustedes. Si con el Dios castigador del Antiguo Testamento o con el Dios amoroso y misericordioso que nos presentó nuestro Señor Jesucristo. Este pequeño mensaje lo he titulado Con los dos. Porque tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos muestra esa figura de padre que corrige, que disciplina, que castiga. Llámelo como quiera. Pero nosotros no solamente tenemos Dios, tenemos también un Padre que nos ama, un Padre que quiere lo mejor para nosotros. Y hablando de ese Padre que corrige, la carta a los Hebreos en el capítulo 12 nos dice: pues a quien ama el Señor le corrige y azota a todos los hijos que acoge. Sufrís para corrección vuestra, como a hijos os trata Dios. ¿Y qué hijo hay a quien su padre no corrige? Mas si quedáis sin corrección, cosa que todos reciben, señal de que sois bastardos y no hijos. Además teníamos a nuestros padres, según la carne, que nos corregían y les respetábamos. ¿No nos someteremos mejor al Padre de los Espíritus para vivir? Eso que ellos nos corregían según sus luces y para poco tiempo, mas Él, Dios, nos corrige para provecho nuestro, en orden a hacernos partícipes de su santidad. Es verdad que Dios castiga, es verdad que Dios corrige. Nosotros no podemos apartar ese atributo de Dios de la Sagrada Escritura. Y no solamente lo dice el Antiguo Testamento, no solamente muestra esa faceta de Dios el Antiguo Testamento, también el segundo. No solamente ese antiguo. El Señor es Padre de bondad, es Padre de misericordia. Por eso nos tenemos que quedar con los dos, con el del Antiguo y con el del Nuevo, con el del Primer Testamento y con el del Segundo Testamento. Cuando Jesús viene a la tierra, Yahvé Dios no sufrió una mutación, ni se transformó, ni se reseteó. Cuando Él se presenta ante Moisés, dice: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Con la venida de Jesús a la tierra, Yahvé, el Padre Eterno, no cambió lo que en esencia es. Y Jesús, cuando vino a la tierra, no dijo: bueno, arranquemos de cero, empecemos a tener en cuenta solamente a partir del discurso de Juan Bautista, lo que yo diga y lo que hablemos de aquí en adelante. No, todo lo contrario. Dijo que no venía a abolir la ley y los profetas. Y cuando le preguntaban algo, siempre se remitía al mensaje del Antiguo Testamento. Señor, le pregunta a alguien: ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le dice: cumple los mandamientos. ¿Qué es lo que está escrito? ¿Qué es lo que lees?
¿Cómo se defendió Jesús ante las tentaciones en el desierto? Cuando el adversario quiso confundirlo, aún utilizando la misma palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre. Estaba hablando del Deuteronomio. Solamente a Dios adorarás. Estaba hablando del libro del Éxodo. Cuando en Mateo 19 le hablan acerca del divorcio, al principio no fue así. Lean las Escrituras. El Padre dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se irá con su mujer y los dos serán una sola carne. Nosotros no podemos desconocer, anular el mensaje del Antiguo Testamento. O si no, ¿cómo vamos a entender nuestra historia de vida? ¿Por qué estamos cargando con un pecado de unos primeros padres que no conocemos? ¿Cómo comprenderíamos entonces el hermoso mensaje, esa catequesis hermosa que nos da el Señor Jesús en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, cuando nos habla del maná bajado del cielo, si no conociéramos cuál es el origen del maná, de dónde salió esa palabrita maná? ¿Cómo comprenderíamos ese protoevangelio de Génesis 3:15, donde nos anuncian que iba a venir un Salvador a deshacer las obras que el pecado había dejado en el mundo? La palabra de Dios es desde Génesis hasta Apocalipsis. No podemos mutilarla. Cuando el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 4, versículo del 10 al 11, hablando de los dones espirituales, dice que cada uno con el don que ha recibido debe edificar la iglesia. Que el que hable, hable palabra de Dios, no lo que a nosotros se nos ocurra, no lo que nosotros pensemos, no un mensaje acomodándonos al tiempo de hoy. El Señor no mutiló la palabra, y si nosotros estamos al servicio de la palabra, si hemos hecho un pacto con Dios, este es el manual con el que nosotros debemos instruir a la iglesia. Y no podemos seguir tachando de injusto, de castigador al Dios del Antiguo Testamento. No es que el Dios del Antiguo Testamento era castigador. Eso es injusto. Eso es irrespetuoso. Un Padre tan bueno que se nos ha presentado desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros no podemos tacharlo de castigador. Él tenía que hacer una obra en medio de su pueblo. Sí castiga. O si no, yo le pregunto, ¿por qué Adán y Eva no conservaron todas las gracias después de haber pecado? ¿Por qué Abel se presentó como ese hombre justo a quien Dios le aceptaba su ofrenda y no le fue aceptada la de Caín? ¿Por qué el Señor castiga a Caín después de asesinar a Abel? ¿Por qué el diluvio? ¿Por qué el castigo de Sodoma y Gomorra? Alguien ahora con la teología moderna me dirá, no, es que Eva es una figura del Antiguo Testamento. Pero el apóstol Pablo en sus cartas nos dice, me preocupa que así como Eva fue engañada por Satanás, ustedes también sean igualmente engañados.
Jesús habló del diluvio y dijo que en los últimos tiempos seríamos como en el tiempo de Noé y como en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Esa no es una figura literaria. Sucedió realmente. Nosotros no podemos quitar ese atributo de Dios. Él es papá. Él es papá misericordioso. Y a su pueblo no solamente lo castigó, también obró misericordia con él. No es el Dios castigador del Antiguo Testamento. Y el castigo más grande lo llevó Jesús. Si decimos que el Señor no castiga, que Dios no castiga, Isaías 53:5 dice: Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido curados. El castigo por su pecado y el mío, el Padre Eterno lo derramó sobre el inocente, sobre Jesús de Nazaret. Alguien que nos ponga a escoger entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento nos está llevando a elegir a uno solo, porque Dios es uno. Bueno, amoroso, misericordioso, lleno de amor y de ternura. Y como leímos en la carta a los Hebreos, Nuevo Testamento, necesitamos ser corregidos para poder alcanzar la santidad. El Dios castigador del Antiguo Testamento, como irrespetuosamente lo llamamos. Cuando Adán y Eva pecan, se esconden y cubren la desnudez que les provocó el pecado con hojas de higuera. La palabra de Dios dice que Yahvé hizo vestidos de pieles y los cubrió. Siempre me pregunté por qué precisamente fueron las hojas de higuera que ellos utilizaron para cubrir su desnudez. Y en una ocasión miré en el diccionario bíblico las características de la higuera y me asombré cuando leí que es una hoja de muy poca duración. Una vez se desprende del árbol, al momentico está marchita, caída, seca. Nos muestra la fragilidad de los métodos que nosotros utilizamos para cubrir nuestro pecado. Algo que no es duradero, algo que no es eficaz, algo que realmente no cubre nuestra desnudez. Pero el Señor les hizo vestidos de pieles, y en esta expresión del Espíritu Santo en la Sagrada Escritura ya estaba escondido un sacrificio. Porque para yo tener un vestido de piel, tuvo que haber un sacrificio de un animalito a quien le quitaron la piel para hacerme mi vestido. Aquí ya estaba escondido un sacrificio que realmente cubre la desnudez de mi pecado, y es el sacrificio del justo, de Jesús de Nazaret. El Dios castigador del Antiguo Testamento. Que una vez destruye la creación primera a través del diluvio, escoge a un hombre, solamente uno, llamado Noé,
Y después del diluvio hace un arco en el cielo, un arco hermoso, prometiendo que no iba a volver a destruir a la tierra a través del agua. Y eso que él mismo había dicho, el hombre a toda hora piensa mal en su corazón. Me arrepiento de haberlo creado. Lean Génesis 6. Me arrepiento de haberlo creado, pero por un solo hombre justo que había, que era Noé, ese Padre misericordioso y amoroso sacó otra generación. El Padre castigador del Antiguo Testamento, que llama y se hace de un pueblo para amarlo, para entrar en comunión con él. Y llama a un Abraham, y se hace de un pueblo, y les habla enviándole incluso ángeles que los acompañan en su camino. El Padre castigador del Antiguo Testamento, que les da lo más importante para ellos en ese tiempo: tener tierra, tener hijos, tener ganados. Les da de todo en abundancia, hace que se multipliquen. El Dios castigador del Antiguo Testamento, que los saca de la esclavitud de Egipto, que abre el mar Rojo para que ellos pasen por tierra seca. Y como dice poéticamente el profeta Isaías, pasaron por el medio del mar tan fácil como un caballo camina por la pradera. El Dios castigador del Antiguo Testamento, que durante toda la travesía por el desierto los alimentó con el maná del cielo, hizo que cayeran codornices para que comieran carne. El Dios castigador del Antiguo Testamento, que hizo que de una roca brotara agua para que su pueblo calmara la sed en el desierto, él y sus ganados. El Dios castigador del Antiguo Testamento, que en la travesía por el desierto, en el día, para que no sintieran calor, los cubría con una nube, y en la noche, para iluminarles el camino, era una nube luminosa. El Dios castigador del Antiguo Testamento, que hizo todo lo posible, se las inventó, se las ingenió para que su Hijo se encarnara y se metiera en una familia que traía toda una historia de gracia, pero más de pecado. La herencia de David, y se las inventó para injertar en esa familia llena de pecado a su Hijo Jesús, y que naciera de la descendencia de David, y que se metiera en nuestros zapatos para que nos pudiera comprender mejor, para comprender la debilidad de nuestra carne. Ese es el Dios castigador del Antiguo Testamento, que desde el principio, cuando pecó el hombre, dice su protoevangelio, Génesis 3:15, esto no se va a quedar así, yo me las voy a inventar, y de una mujer voy a hacer que salga un hombre que vaya y lo salve del pecado. Pero nosotros no queremos aceptar la corrección de Dios. Lo tachamos de Dios castigador. No fue solamente castigo lo que Dios compartió con su pueblo. También compartió amor y misericordia. Y todo lo que ha hecho, lo ha hecho porque es necesario para salvarnos.
Me asombra cómo uno ve en las redes sociales cómo hombres con un matrimonio legal establecido, con unos hijos, abandonan a su esposa, a sus hijos, se consiguen otra pareja y el mundo los felicita. Que viva el amor, que Dios los bendiga. Así estamos de desenfocados, que le pedimos a Dios, que pensamos que no es sino amor y misericordia, que bendiga el pecado, porque el adulterio es un pecado. Si no creemos en el Antiguo Testamento, cuando Dios dijo que el adulterio era un pecado, creámosle a Jesús, Nuevo Testamento, cuando le traen la mujer adúltera. Él le dice, mujer, nadie te acusó. Ella dice, ninguno, Señor. Jesús le dice, yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. Jesús ratificó que el adulterio es un pecado. Vamos a decirle a Papá Dios que bendiga el pecado. Llámese estar en fornicación, llámese estar en adulterio, llámese estar en una relación homosexual o lesbiana. Que porque lo que importa es el amor. Estamos muy desenfocaditos. Se ha perdido tu heredad, ha escogido otro camino y ha dejado la verdad. Otra vez en tu pueblo no hay temor, tu palabra hemos dejado y el pecado nos siguió. Vuelve a llorar sobre ese monte donde subiste un día. Somos ovejas extraviadas que necesitan su pasto. Otra vez en tu viña hay destrucción, se ha caído ese vallado que nos daba protección. Otra vez en tu pueblo hay confusión, recorriendo ese desierto sin reposo y dirección. Vuelve a llorar sobre ese monte donde subiste un día. Somos ovejas extraviadas que necesitan su pastor. Vuelve a llorar sobre tu pueblo que en cautiverio vuelve a estar. Haznos volver de nuevo a casa y en tu presencia descansar. Descansemos en la presencia del Señor. Descansemos en los brazos de ese Papá misericordioso. El Evangelio de San Juan tiene 21 capítulos. Y en esos 21 capítulos, Jesús se refiere a su Padre 98 veces. No sacaba a su papá de la boca, como decimos comúnmente. Y ese papá
a veces nos corrige, o nos castiga, o nos exhorta, llámelo como quiera, pero es para nuestro bien. Y cuando el Hijo obedece, no tiene que temer castigo de nadie, no tiene que temer castigo de su Padre. Nuevo Testamento. Epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Y sabemos que no es el nombre de quien lo escribió, es el Espíritu Santo quien nos habla. Colosenses 3:5 dice: por tanto, mortificad cuanto en vosotros es terreno, fornicación, impureza, pasiones, malos deseos, y la codicia, que es una idolatría. Todo lo cual atrae la ira de Dios sobre los rebeldes. Nuevo Testamento, la ira de Dios sobre los rebeldes. ¿Quiénes son los rebeldes? Los que no nos queremos someter a nuestro Padre. Escuchábamos una canción que decía: vuelve a llorar sobre ese monte. Jesús en el monte de Jerusalén lloró por la rebeldía de su pueblo y les dijo: como la gallina quiere cubrir bajo sus alas a sus polluelos, así yo he querido cubrirte a ti, Jerusalén, pero tú no has querido. Hoy Jerusalén somos todos nosotros, la iglesia. Y con toda seguridad, Jesús ahora está llorando en el monte del cielo por nuestra rebeldía, por nuestro pecado abominable delante de los ojos del Padre. Volvamos a casa, como nos decía la canción. Volvamos a la fidelidad de la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando nosotros realmente amamos a Dios, cumplir con los mandatos del Señor no se hace gravoso, como lo dice la carta del apóstol San Juan. No se hace gravoso. Que sea el Espíritu de Dios derramado en nuestros corazones quien nos enseña a amar al Padre, que para nada es castigador. Es un Padre que nos ama y que nos corrige. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de Jesucristo nuestro Señor. Amén.